Una de las cosas en la vida espiritual, mis hermanos, más incoherente, fuera de contexto, fuera de todos los órdenes, es nosotros convencernos al mismo tiempo de que no hay salvación y menos condenación, o en palabras más claras y precisas, de que no hay un premio para los buenos ni un castigo para los malos, que el bien y el mal es la misma cosa, que no hay diferencia, no hay ningún tipo de paralelo, que se puede vivir en el bien como se puede vivir en el mal, porque en este contexto de esta falsa creencia no existe ni el cielo, ni el purgatorio, ni el infierno. Todo lo relativo hacia Dios es totalmente una fábula, un mito, y de personas quizá atrasadas mentalmente, que no están actualizadas con la cultura y los adelantos de esta humanidad. Podemos llegar a creer esas cosas. Esta corriente de secularización es lo que propagan por toda la faz de la tierra los paganos, los impíos, o más bien todos los enemigos de Dios. Y estas cosas no las estamos diciendo simplemente en esta enseñanza como un relleno. Estas cosas se las están enseñando a nuestros hijos en las universidades, en las escuelas primaria, secundaria, ¿sí? Lamentablemente, ya lo he dicho en otras reflexiones, es muy triste saber que la mayoría de los educadores que nosotros tenemos, todos, casi por general, son enemigos de Dios porque son ateos y paganos. Qué triste es saber una verdad irrefutable que no la podemos discutir en ningún escenario de este mundo. Si nosotros no cuidamos nuestras tradiciones, lo que hemos recibido, ese bautismo donde Dios nos ha marcado con una huella indeleble, que aunque lleguemos a morir, esta huella no se borrará, aun si llegamos a abordar los infiernos, no se borrará jamás. Somos propiedad del Señor. Y en la palabra, que es vida, que es conocimiento en Cristo Jesús, estas cosas aparecen como una confirmación, no como una negación, no, como la quieren presentar muchos paganos, ateos, impíos y renegados, y quizás personas, sin importar que sean cristianas, porque también el pecado más grave dentro del mundo cristiano es llegar a caer en un grado de pasividad, de indiferencia. Esto es lo que significa darle la espalda a Dios. He conocido a Dios, el conocimiento verdadero, y he decidido apartarme del conocimiento, aún teniendo el conocimiento, porque Dios en su palabra se lamenta y lo dice a través del profeta Osea: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y aunque este no sea el punto de la cita bíblica que nosotros vamos a tocar, también es bueno conocer los lamentos de Dios. Muchos de nosotros creemos en esta locura que escarrafar es algo fuera de contexto, porque quizá no hemos recibido la formación sistemática en los tiempos correspondientes sobre la fe que hemos recibido a través del bautismo. Y vamos a escuchar en esta parte final cómo nos habla el Señor de esta confirmación, para que no terminemos cayendo en estos horrores o errores de esta cultura perversa y secularizada que quiere negar y quitar a Dios definitivamente del corazón de todos los hombres. Proclamamos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, verso 16, ahí lo que dice es lo siguiente: el que crea y se bautice se salvará, y el que no crea se condenará. Palabra de Dios. Una vez más, el que crea y sea bautizado se salvará, y el que no crea se condenará. Asimismo lo pone por manifiesto el Señor a través del Evangelio según San Marcos, una vez más, capítulo 16, versículo 16. Mis hermanos y hermanas, ¿por qué hemos querido hablar sobre estas cosas que urgen
en estos tiempos que quizá no son los tiempos finales, pero son tiempos en crisis. Tiempo donde nosotros necesitamos formarnos, educarnos, conocer más nuestra fe, para que nuestra fe no esté etiquetada como una fe fragmentada, que no está fundamentada en la verdad. Para que nuestra fe se convierta integral, que al mismo tiempo los conocimientos de Cristo puedan incorporarse a esta fe que nosotros hemos recibido a través del bautismo. Y esta parte se cumple en concordancia al querer del Padre. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que todos los hombres lleguemos al conocimiento pleno de la verdad, que es Jesucristo. Y urge más que nunca hablar de la temática de la fe, de la formación, el conocimiento de la historia de la salvación. Conocer aunque sea lo primario, para no dejarnos engañar por esta cultura que nos quiere robar la presencia de Dios de nuestros corazones, o en otras palabras, quieren luchar para que nos separemos de Dios y simplemente abracemos su ideología de ellos, que ellos profesan. Asimismo, como se lo enseñan quizá a muchos de nuestros hijos en las escuelas, de que Dios no existe, que todo eso es un cuento de fábula, de mito, de personas que no tienen nada que hacer, como son las mujeres y los niños, los ancianos, que ya están en una línea, muchos de ellos que no encuentran qué hacer, y por eso cuando vamos a la iglesia, la mayoría que están allí presentes son los ancianos y las mujeres y los niños. Qué pena que nuestros jóvenes, el demonio se esté apoderando de ellos, y simplemente porque muchos lamentablemente no han sido formados e instruidos en la fe. Quizás muchos han recibido el bautismo, pero esto simplemente ha representado para ellos como una graduación, como un simple recuerdo de fotos y grandes remembranzas que se quedan en recuerdo de esa fiesta que se celebró, pero de ahí no pasó. El bautismo es la iniciación no solo cristiana de recibir lo que es este sacramento adjunto de la confirmación y la primera comunión. Es la continuidad de los aprendizajes de Cristo, porque si nosotros no nos formamos, entonces nos vamos a separar de Cristo y nos vamos a unir a la fuerza del mal, a los aliados enemigos de Dios, como son los paganos, los ateos, los renegados, que lamentablemente las cosas hay que llamarlas por su nombre. Porque hoy podemos despertar siendo cristianos, llenos de regocijo, hablando que somos bautizados, que nos regocijamos, que nos alegramos de profesar la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y sin embargo, mis hermanos, si nos descuidamos, no nos podemos olvidar que de una manera muy adyacente ahí, al lado de nosotros, está el mal, vigilando no solo a un cristiano, sino a todos los cristianos. ¿Y qué es lo que hacen los demonios? Los demonios no están vigilando a los ateos, los paganos, los criminales o a los que cometen injusticia. Los demonios están vigilando a los cristianos que están siguiendo a Jesucristo para dividirlo y, si fuera posible, destruirlo a todos. Esto es lo que hacen los demonios. Hablar mentiras, calumnia, levantar falsos testimonios contra muchos hombres y mujeres de Dios, para crear caos de confusión, para que muchas personas se separen. El mal está usando muchas trampas para dividir la iglesia, para dividir a los cristianos, porque eso es lo que hacen los demonios. Y por eso es que nosotros tenemos que estar alerta. Tenemos que ser como paloma, no manso, pero sí astuto como la serpiente. Así mismo, como lo dice la palabra, sean mansos como la paloma, pero no menso, pero astuto como la serpiente. En este contexto se escucha en mayor concordancia. Nosotros tenemos que cuidar y vigilar nuestra fe, porque si no cuidamos y vigilamos nuestra fe y nos formamos tirando páginas hacia la izquierda, los demonios entonces se van a encargar de autodestruirnos a todos. Ellos van a impedir que nosotros vayamos así con gozo y alegría a talleres de retiros, a talleres de formación, porque si uno no conoce la fe, uno está desarmado. La conversión y los intereses por las cosas del reino de Dios surgen a través de nosotros educarnos y formarnos en la fe. Que Dios sea bendito y que Dios nos ayude, mis hermanos y hermanas, a reflexionar en estas cosas.
que son de mucha importancia para ti, para mí y para todo el pueblo de Dios. Amén.